La rueda de tortura. Durante la Edad Media en Europa Central, los gobiernos necesitaban una forma de castigar a los criminales de manera que fuera visible y aterradora. La rueda de tortura fue la respuesta. El método era simple pero devastador. Ataban al prisionero a una rueda de madera, con los brazos y las piernas extendidos. Luego, un ejecutor tomaba un mazo de hierro y golpeaba cada extremidad del prisionero contra los rayos de la rueda. Los huesos se rompían en múltiples puntos. Las costillas se fracturaban, los brazos y las piernas se quebraban en ángulos imposibles. Luego, entrelazaban los miembros rotos a través de los rayos, dejando el cuerpo destrozado expuesto. El prisionero podía permanecer vivo durante días, sufriendo, esperando la muerte. La rueda se colocaba en lugares públicos como advertencia. Los pájaros picoteaban el cuerpo, las moscas lo cubrían. El mensaje era claro. Esto es lo que sucede si desafías la autoridad. Algunos prisioneros tardaban una semana en morir. 2. El aplastamiento lento. En las cárceles de la Inquisición española existía una técnica llamada el aplastamiento lento. Colocaban al prisionero bajo una prensa de madera masiva. Luego, lentamente bajaban la prensa. Los huesos se rompían gradualmente. Las costillas se fracturaban una por una. Los órganos internos se aplastaban. La sangre brotaba de la boca. Los ojos se salían de las órbitas. El proceso podía durar horas. La víctima permanecía consciente durante todo. Un médico monitoreaba el pulso para asegurar que el prisionero no muriera demasiado rápido. El objetivo era extraer información antes de que el cuerpo colapsara completamente. Muchos prisioneros perdían la razón antes de morir, gritaban nombres de cómplices, confesaban crímenes que nunca cometieron, solo para que el dolor terminara. 3. La jaula de hierro. En los castillos alemanes del siglo XVI existía una jaula de hierro tan pequeña que la víctima no podía ni estar de pie ni acostarse, solo podía agacharse. La jaula era lo suficientemente pequeña para que los brazos del prisionero tocaran los lados, los pies tocaban el fondo, la cabeza tocaba el techo. Los prisioneros eran colocados dentro durante semanas, meses, años. El cuerpo se deterioraba, los músculos se atrofiaban, las uñas se caían, el pelo se caía. Pero el daño psicológico era peor. La mente no está diseñada para estar en confinamiento extremo. Los prisioneros desarrollaban alucinaciones, veían cosas que no existían, paranoia extrema. Algunos se volvían completamente locos. Cuando finalmente los liberaban, muchos no podían caminar. Algunos nunca recuperaban la cordura. 4. El péndulo de hierro. Una cuchilla afilada suspendida sobre la víctima. Bajaba lentamente, centímetro por centímetro. La anticipación era casi tan tortuosa como el dolor mismo. La víctima veía la cuchilla acercándose. Sabía exactamente lo que iba a pasar y no podía hacer nada. El método fue utilizado en prisiones de Rusia y Europa del Este durante siglos. Los prisioneros estaban atados a una tabla. No podían moverse. Solo podían ver la cuchilla descendiendo. Algunos prisioneros gritaban antes de que la cuchilla los tocara. Otros perdían la razón. Algunos se desmayaban. Pero los guardias los despertaban. El proceso continuaba. El método no era para matar rápidamente, era para quebrar la mente, para hacer que el prisionero suplicara por la muerte. 5. El desmembramiento por caballos. En Francia, durante la Edad Media, el castigo máximo por traición era el desmembramiento por caballos. Ataban al prisionero a 4 caballos. Cada caballo estaba controlado por un jinete. Luego, los jinetes azotaban a los caballos en direcciones diferentes. El cuerpo se desgarraba lentamente. Los tendones se rompían primero. Luego, los músculos. Finalmente, los huesos. El proceso podía durar horas. Los espectadores aplaudían. Era entretenimiento público. Las familias traían a sus hijos para ver el espectáculo. El mensaje era que la traición resultaría en la peor muerte imaginable. Algunos prisioneros gritaban durante horas, otros perdían el conocimiento. Los médicos estaban presentes para asegurar que el prisionero permaneciera vivo durante el mayor tiempo posible. Cuando finalmente moría, su cuerpo era descuartizado y sus partes se exponían en diferentes ciudades como advertencia. Si este contenido te ha impactado, te pido que te suscribas. 6. El corte de 1000 piezas.
En China antigua existía un castigo llamado el corte de 1000 piezas. Era considerado el castigo más severo posible. Literalmente, cortaban al prisionero en pequeños pedazos. Comenzaban con los dedos, luego los pies, luego los brazos. Cada corte se hacía lentamente, con precisión. La víctima permanecía consciente durante todo el proceso. Se utilizaban cuchillos especiales para asegurar que cada corte fuera limpio. El objetivo era prolongar el sufrimiento el máximo tiempo posible. Se registra que algunos prisioneros sobrevivieron cientos de cortes antes de finalmente morir. El método fue utilizado para castigar a criminales y enemigos políticos durante más de 1000 años. Los registros históricos describen que algunos prisioneros tardaban días en morir. El proceso era tan lento que los verdugos se turnaban. El método fue finalmente abolido en el siglo XIX. 7. La tortura psicológica moderna. En el siglo XX, los gobiernos descubrieron que la tortura psicológica era más efectiva que la física. El waterboarding, por ejemplo. Simulaban ahogamiento repetidamente. El prisionero estaba inclinado hacia atrás, una tela cubría su cara. Agua se vertía sobre la tela. El cerebro cree que está muriendo. Una y otra vez. La tortura psicológica no deja marcas visibles. Pero el daño es profundo, el aislamiento total, sin luz, sin sonido, sin contacto humano, durante semanas, meses. La mente se quiebra, los prisioneros desarrollaban alucinaciones, paranoia extrema. Algunos nunca se recuperaban completamente. Las agencias de inteligencia utilizaban estas técnicas porque eran difíciles de detectar. No había evidencia física, solo daño psicológico permanente. 8. Las técnicas de carteles modernos. En las últimas décadas, los carteles criminales han desarrollado métodos de tortura que combinan técnicas históricas con tecnología moderna, sierras eléctricas, ácido, fuego. Métodos diseñados específicamente para maximizar el sufrimiento sin matar rápidamente. Los carteles documentaban estas torturas en video, las distribuían como propaganda. El mensaje era claro. Esto es lo que sucede si te opones a nosotros. El nivel de creatividad en la crueldad era perturbador. Algunos métodos eran tan extremos que las autoridades dudaban de su autenticidad hasta que encontraban evidencia forense. Los videos circulaban en plataformas oscuras, servían como advertencia, como demostración de poder, como herramienta de control. 9. La tortura de la hambruna. En campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, la tortura no siempre era activa. A veces era pasiva. Los prisioneros eran alimentados con cantidades mínimas de comida, suficiente para mantenerlos vivos, pero no para que sobrevivieran. El cuerpo se comía a sí mismo. Los prisioneros se volvían esqueletos vivientes. La piel se adhería a los huesos. Los ojos se hundían en las órbitas. El hambre era una forma de tortura tan efectiva como cualquier otra. Lenta, constante, inescapable. Los prisioneros se volvían locos por comida. Comían cosas que no eran comida, tierra, corteza de árbol, incluso sus propias heces. El hambre era peor que el dolor físico. 10. El canibalismo forzado. En algunos casos documentados, los carteles obligaban a los prisioneros a comer carne humana, a veces de otros prisioneros, a veces de sus propias víctimas. El propósito era romper completamente la psique de la víctima, hacerlos cómplices en el crimen, asegurar que nunca pudieran testificar sin incriminarse a sí mismos. El método era tan efectivo que muchas víctimas nunca reportaban lo que había sucedido, incluso después de ser liberadas. La culpa las consumía, la vergüenza las silenciaba, el trauma las paralizaba. Lo que todos estos métodos tienen en común es que no son accidentes. La tortura no es cosa del pasado. Continúa en prisiones secretas, en sótanos de carteles, en lugares que los gobiernos niegan que existan. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué? ¿Por qué los humanos torturan? ¿Qué nos hace capaces de esto? La respuesta es incómoda. Todos somos capaces, bajo las circunstancias correctas. La tortura continuará mientras exista el poder sin rendición de cuentas, mientras existan aquellos dispuestos a infligir sufrimiento, mientras exista la humanidad, porque la capacidad para la crueldad no es un defecto, es una característica, y la historia lo demuestra una y otra vez. Suscríbete ahora.